De las cosas que más... gracias, sí, todo bien, gracias. De las cosas que más recuerdo que me han acompañado a lo largo de la vida han sido siempre la música, y junto con la música también los libros. De alguna forma me tocó por circunstancias de la vida y tuve la dicha de aprender a leer estando pequeño, y entonces entre los libros y la música me entretenía bastante. De hecho, hay una fotografía que siempre cargo conmigo, porque creo que simboliza mucha de estos dos elementos esenciales. Es un chiquitín mechudo. Dice mi mamá que cuando nací, las enfermeras decían que si hubiese sido mujer habría salido con colas, pero bueno, ese chiquitín que aparece ahí creció rodeado de mucho afecto de su abuela, con sus tías, y quizás como muchas de las familias latinoamericanas, crecí rodeado de primos y hermanos y de un familión grande, y que con todo ese afecto también se imaginarán que habían circunstancias en donde quizás lo que se procuraba que cualquiera de esos chiquillos llegara vivo al final del día, ¿verdad? No había mucho espacio a veces para compartir con alguno individualmente, y entonces yo lo que me imagino es que había algunos momentos en donde ese chiquitín mechudo se sentía un poquillo solo y se entretenía con la música y se entretenía con los libros. Hay una imagen particular de unas enciclopedias que muy probablemente hay en sus hogares, que eran unas enciclopedias de colores. Entonces yo me entretenía leyendo sobre el universo, y luego sobre los caballos, y luego sobre los dinosaurios y la prehistoria. Entonces ahí me entretenía, porque aunque estaba rodeado de mucha gente, quizás habían algunos momentos en donde me sentía un poco solo. Y eso creo que también estuvo un poco asociado al hecho de que esos momentos en donde tal vez algunas emociones aparecían, no había tanta posibilidad de acompañamiento, y muy probablemente lo que fue sucediendo era que esas emociones se iban quedando un poco más guardadas ahí. Y además también socialmente no era muy bien visto que los hombres expresáramos otras emociones más allá de la clásica del enojo. Entonces creo que eso se fue quedando ahí un poco sepultado. De esas dos cosas que me acompañaron de pequeño, quizás la que me continuó acompañando fueron los libros, y digamos en el transcurso de la escuela y del colegio, eso iba funcionando bien, y tal vez esos ratos de lectura y todo estimulaba mucho la parte racional, pero tal vez la parte emocional se quedaba bastante rezagada. Obviamente esto no tenía ni idea, esto lo estoy haciendo en este momento o muchos años después, por supuesto. Así fueron transcurriendo los años. Entonces hago un salto grande a los momentos de adolescencia, en donde ya entonces empiezo a tener interacciones de otro tipo con chicas, con mujeres de mi edad que iba conociendo y explorando todo lo que viene con la adolescencia. Y lo que me empezaba a dar cuenta era que en los primeros momentos en donde pues estaba la conquista y todo el asunto fluía muy bien, pero cuando llegaba el punto como de profundizar más, de que el vínculo se reforzara, ahí ya yo empezaba a distanciarme, a alejarme, a tratar de tener un poco menos de contacto. Esa situación obviamente no la iba identificando tan claramente, sino que sí veía que en algunos momentos se repetía. Y eso creo que también propiciaba el hecho de que al no tener una relación profunda, entonces pues sí, anduviese brincando de relación en relación, incluso con relaciones simultáneas en distintos momentos.
y cosa que curiosamente socialmente podría ser bien visto de un hombre, pero yo nunca me sentía así. Yo más bien lo que sentía era mucha culpa y mucha vergüenza. Simplemente no entendía mucho de qué iba el asunto. Eso fue transcurriendo. Sin embargo, llegó un momento de crisis que es el que me hace confrontarme con muchas de las cosas, y ese momento de crisis es que, no se me olvida, estoy un miércoles en el trabajo y de repente recibo una llamada de la persona que en ese momento era mi pareja y me dice: ¿quién es tal, quién es tal y quién es tal? Todos nombres de mujeres. Claramente yo sabía a qué se refería y en ese momento yo dejé el trabajo y me fui para la casa. Cuando llegué a la casa me reciben en la cochera 4 bolsas de jardín. Diríamos en el grupo la operación canguro, ¿verdad? Que aunque en este momento puedo reírme un poco, en ese momento no lo fue así. Y no lo fue así porque me confrontó con algo que venía sucediendo y que además yo sabía que no tenía en ese momento las respuestas para poder entenderlo. De ese día hay particularmente 2 recuerdos que aún a la fecha me siguen resultando poco gratos, y es que yo había sido un papá joven, había tenido a mi hija a los 20 años y creo que hubo 2 razones por las cuales yo nunca le temía a ese momento de paternidad. El primero, porque siempre le he dicho a mi hija que desde el momento que yo supe de ella, la he amado con todo mi corazón. Además, con 20 años no sabía lo que significaba ser padre y obviamente la ignorancia en ese momento me ayudaba bastante. Pero también tenía una gran compañera a mi lado. Y yo había sido el arquitecto de que esa relación se dañara con mi falta de lealtad, con mi falta de honestidad. Ese día no solo significaba el hecho de verme confrontado con las consecuencias de mis actos, sino también darme cuenta que había destruido lo que hasta ese momento venía construyendo. Y estando sentado, así como estoy ahorita, tener a mi hija al frente y tratar de encontrar las palabras para explicarle o para decirle que ya yo no iba a estar en la casa. Obviamente en esa circunstancia de crisis, que efectivamente yo había sido el arquitecto, no se me olvida que estaba igual un miércoles. Acabo de darme cuenta que los 2 días fueron miércoles. Estaba literalmente en una crisis grande fuera de la casa, viviendo en una cuartería con toda mi ropa metida en bolsas. Y ese día yo recordé que había visto un anuncio del Instituto WEM en televisión, en una entrevista. Y ese día yo desesperado llamé a la línea de emergencia. Y el compañero que me atendió me preguntó que de dónde era, y yo le dije que yo era de Heredia, y que entonces me dijo que ese mismo día se reunía el grupo. Ese mismo día yo empecé mi proceso y llegué al grupo con 1001 cosas. Con esas mismas bolsas de basura, así venía yo cargado de muchas circunstancias. Poco a poco iba miércoles tras miércoles tras miércoles tratando de resolver algunas de las cosas.
Sin embargo, ese tema de no poder vincularme a profundidad, de no poder ser correspondiente con la lealtad que me expresaban mis parejas, no lograba encontrar las claves para explicarlo, porque las palabras pueden ser muy sencillas y decir, bueno, sí, es que es un infiel, es que es un mujer, sí, pero esas no son las explicaciones que yo necesitaba. Yo quería entender qué era lo que había detrás de eso, porque las etiquetas finalmente no me servían para nada. Eso no me daba ninguna clave para poder entenderlo. Transcurrieron las sesiones y las herramientas que iba acumulando no me alcanzaron en ese momento para poder reparar lo que había dañado, y esa relación terminó en divorcio. Tiempo después yo seguí participando de las sesiones y cada vez iba trabajando diferentes cosas. Y para ese momento había estado compartiendo con otra persona, y recuerdo que en uno de los momentos de ruptura que habíamos tenido, me había compartido una infografía sobre los tipos de apego. Y entonces venía un dibujito en el que hablaba sobre el apego ansioso, el apego evitativo, el apego desorganizado y el apego seguro. Y en ese momento yo no le entendí, no le encontré mucho sentido. Y pensé que era algo que tenía que ver con ella. Nosotros en ese momento volvimos y luego volvimos a tener otro momento de ruptura, y en ese momento de ruptura yo me acordé de ese papelito, y yo tal vez un poco inconscientemente sabía que me iba a servir en algún momento y lo había guardado. Y esa infografía, cuando la leí por segunda vez y cuando vi las características del apego evitativo, decía distante y frío, teme el compromiso, le cuesta expresar emociones, da demasiado valor a la independencia y autonomía personal, la pareja no suele ser su prioridad y suele tener relaciones superficiales. Y ahí sí, ese sí era yo. Ahí sí se me parecían todas esas características de lo que estaba sucediendo. Y yo en ese momento corrí y traté de contactar a la persona que en ese momento era mi pareja, para decirle que había encontrado una pieza del rompecabezas que había estado buscando mucho tiempo y que le daba sentido a algunas de las cosas. Y en ese momento, pues ella me hizo saber que ya lo había intentado muchas veces y que ya no quería continuar el vínculo. Y en ese momento yo me di cuenta que también estaba presente y asociado a esa dificultad con las emociones, a no encontrar palabras para ponerle a lo que me estaba sucediendo, también había sido una de las causas de que esa relación no pudiese resolverse. Y me di cuenta que entonces también necesitaba otras herramientas para poder construir otro tipo de relaciones. De esa noción de construir, cualquiera podría pensar que este cajón lo compré en una tienda de instrumentos. Y no, este cajón lo lijamos, lo pintamos, le pusimos primero pintura blanca, luego pintura azul. Y lo construimos entre mi hija y yo. Y creo que para mí eso obviamente es muy significativo, porque el hecho de que hayan transcurrido cosas que han sido dolorosas para las personas que estábamos involucradas, también significa que hay otras herramientas que podrían llevarnos a construir cosas diferentes, cosas bonitas, y que en ese camino de autoconocimiento podemos también transformar el presente, aunque el pasado
en algunos momentos todavía duela un poco. Muchas gracias.